En las pasadas elecciones de mayo, en Fontanar, Víctor Sanvidal revalidaba con mayoría absoluta. Y esto es algo que mucha gente no se explica, dadas las circunstancias que se nos van a exponer aquí en este momento, pues en la siguiente entrevista. Tenemos ya sentado a la mesa de Es Radio Guadalajara a Javier Viacol, es el portavoz del Partido Popular en Fontanar, y a él le damos la bienvenida y las gracias por venir a explicarnos todo esto, que a pesar de la mayoría absoluta del alcalde, está todo, parece ser, patas arriba ya en su pueblo, ¿no? Buenos días. Buenos días, José Luis. Gracias por la invitación. Pues sí, la verdad es que va a hacer casi un año ya de las pasadas elecciones y vemos como el pueblo está bastante abandonado en infraestructuras deportivas, en mantenimientos de calles. Enseguida nos meteremos con ello, pero creo que lo primero que hay que mencionar en estos casos es la subida de impuestos, de todos los impuestos, ¿no? que se originó nada más llegar Sanvidal, nada más revalidar Sanvidal la alcaldía. Pues sí, este año de las primeras cosas que se hicieron en el Pleno fue aprobar tanto subidas de tasas como subidas de impuestos. Hemos visto subido el agua, hemos visto subidos el IBI, y luego no se ve repercutido esta subida de impuestos, no se ve en unas mejoras diarias en las calles. Entonces, son momentos muy duros, como dijimos en el Pleno, que familias están pasando necesidades, que la inflación ha subido mucho, que hay gente que no llega a final de mes, y estos pequeños mordisquitos que llegan en todas las tasas y en todos los impuestos hacen mucho daño a muchos vecinos. Y sobre todo teniendo en cuenta que después eso, como me dice, no revierte, porque vamos ya a ir metiéndonos un poquito epígrafe por epígrafe. No revierte, por ejemplo, pues en que ciertas infraestructuras dejen de estar abandonadas, ¿no? Hay una dejadez allí en Fontanar con respecto a determinadas infraestructuras. Pues mira, José Luis, simplemente basta dar una vuelta por Fontanar para ver cómo hay aceras que están reventadas, cómo vas por zonas deportivas y puedes ver una pista de pádel en un estado de abandono con una red rota, el suelo levantado, puedes ir a pistas de fútbol sala y ver socavones, vallas de estas infraestructuras levantadas con un peligro evidente para todos los chavales o toda la gente joven que va a hacer deporte. La semana pasada en redes difundimos unas fotos de un parque que hay abajo en el Parque de la Vía, que le denominamos, con un abandono ya muy evidente. Eso que no ha hecho días de sol. En el momento que haga días de sol, aquello no vamos a saber si es un parque o es una selva. Tenemos un estanque en pleno abandono, con un dinero invertido por parte de otras entidades y del ayuntamiento, que no ha tenido nunca agua ese estanque, con un césped que sobrepasa las 2/4 y le denominan como espacio para meditación. Unos columpios sin instrucciones y abandonados, unas papeleras rotas y oxidadas, unos caminos que no se diferencian entre lo que es el camino y lo que es el jardín. Entonces, todo eso es evidente que con todo el dinero que se nos ha subido de los impuestos, no sabemos dónde está yendo, porque al mantenimiento diario, desde luego, que no está siendo así. Yo no sé si faltan operarios, no sé exactamente cuál es el problema. Ustedes han ido al ayuntamiento, lo han consultado allí, ustedes o cualquier otro ciudadano, quiero decir. Pues mira, lo que es operarios de diario de calle, hay 3 personas. 3 personas para Fontanar. 3 personas. ¿Cuántos habitantes tiene Fontanar? Pues ya estaremos cerca de los 3.000 habitantes. 3.000 habitantes. Claro. Y hay operarios de calle 3 personas. 3 personas. Sí, claro, lo lógico es que estén así los parques. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos de los planes de empleo. ¿Cuándo? Cuando los hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay personal cualificado para hacer muchas de las tareas. No se gasta dinero en subcontratar ciertas operaciones, como podría ser una poda o podría ser unas reparaciones de acera. Todo esto lo tienen que hacer los propios operarios del ayuntamiento, que al ser tan escasos, pues no les da la vida para más. O sea, no es algo que tenga el problema los operarios. El problema es que no hay más operarios que formen parte de esa plantilla, y hay una plantilla de urgencias, una plantilla de averías, una plantilla de mantenimiento, una plantilla de parques y jardines. Son, ya te digo, con 3 personas, y las personas que vienen del plan de empleo, lo difícil sería que estuvieran las infraestructuras del municipio bien cuidadas y atendidas.
Claro, de ahí estas consecuencias que usted estaba comentando en cuanto a pistas deportivas, en cuanto a parques, en cuanto a todo esto. Después, de puertas adentro del ayuntamiento tampoco hay muchos operarios, ¿no? No, no, vamos a ver, estamos viendo que el tema de impuestos, por ejemplo, sí se subcontrató porque en un principio lo llevaba Diputación y ahora lo lleva una otra empresa externa para cobrar estos cobros, pero por ejemplo hay 3 concejales, Ujú. incluido 2 y el alcalde, que están liberados, y hay mañanas, por ejemplo, que no está ninguno de los 3 en el municipio. Entonces, claro, si estamos gastando unas liberaciones, unos sueldos en operario o en políticos que deben estar en el ayuntamiento y hay mañanas que por su primer trabajo, su trabajo principal no están, pues es otra pata de la silla que falta. Entonces, ese Ujú. dinero que perfectamente se está gastando en estas liberaciones se podía gastar en contratación de operarios o de subcontratar ciertas tareas, de poderle liberar a estos funcionarios que prestaran o pudieran prestar más trabajos al municipio. Ujú. O sea, los responsables no están, los operarios son pocos o no cualificados, como hemos visto, y claro, las consecuencias son las que como decíamos, las que hemos descrito. Hay otro tema que estábamos hablando antes de la entrevista y que también creo que es bastante o más preocupante incluso que los que hemos descrito, que es el de la seguridad, ¿no? ¿Cómo está el tema de la seguridad en Fontanar? Pues mira, es una pena que yo creo que esto es a nivel nacional. Se nos llena la boca hablando de las zonas despobladas, de los municipios, pero ya recientemente hemos tenido conocimiento de que la provincia de Guadalajara tiene un déficit de 200 guardias civiles. Ujú. ¿Qué ocurre? Es preocupante como en fines de semana, por las tardes, por las noches, cualquier incidente que haya, llamas a la Guardia Civil y tenga que venir a Fontana una patrulla del Casar, de Torrejón. Entonces, claro, Hay una tirada, ¿eh? claro, los cacos son muy listos. Sí. Y en cualquier problema que pueda haber, por mucho que estas patrullas quieran venir desde el Casar a Fontanar, tienes 40 minutos. Ujú. Entonces, antes teníamos, o está el cuartel de Junquera, que antes prestaba servicios de lunes a domingo, mañana, tarde y noche, y ahora es un cuartel que por los pocos efectivos que se van quedando, presta servicio presencial 2, 3 días a la semana y no tiene patrullas en todos los turnos. Entonces es lo que le decimos, puedes tirarte días sin ver a guardias, pero porque no los hay, no es porque ellos presten mal un servicio, simplemente porque les están dejando abandonados. Ya hemos visto hace poco como con poco seguridad, con pocos medios y Ujú. con poco personal. Y esto lleva abocado a que la seguridad en los pueblos cada día sea mucho peor. Ujú. Aparte de que, en el ejemplo que ha puesto usted, esa patrulla que ante un conflicto en Fontanaro tendría que venir desde el Casar, además es la que prestaría un servicio en ese mismo momento a otros muchos municipios que no pase algo de manera simultánea, ¿no? Porque entonces ya sí que no, ya sí se quedarían sin cobertura policial, sin cobertura de la Guardia Civil. Pues cualquiera que conocemos la provincia de Guadalajara, imagínate la cantidad de pueblos que hay desde el Casar hasta Humanes. Ujú. Si hay un problema en cualquiera de estos puntos, pues claro, si se desplaza la patrulla desde el Casar a Fontanar, pues toda la zona de Torrejón, de Úceda, del propio Casar, todo aquello quedaría pues al libre albedrío de los cacos, que como ya te digo, como Ujú. son muy listos, ¿por qué no voy a hacer un conflicto en un punto para dejarme libre otro? Sí, efectivamente. En fin, pero es lamentable porque, bueno, como decía usted, ya lo estamos viendo, cómo está la Guardia Civil, cómo está siendo tratada a nivel nacional. Guadalajara tiene muy poquita fuerza y claro, pues esas son de nuevo las consecuencias. Vamos a hablar de un tema que es especialmente llamativo porque, claro, ustedes allí en Fontanar es donde desemboca la R2, prácticamente. Eso justificaría la implantación ahora que toda esta zona se está convirtiendo en zona de logística, pues de gran cantidad de polígonos de logística que evidentemente le vendrían muy bien al pueblo y sin embargo no se hacen nuevos polígonos en Fontanar. Pues mira, como tú has dicho, tenemos a escasos 7 kilómetros la Nacional 2, a escasos 5 kilómetros una R2. Tenemos un polígono de Marchamalo, de Guadalajara, de Ujú. Cabanillas al lado. O sea, podíamos estar beneficiándonos de todo lo que es el corredor de Henares, que seguramente sea la zona logística más importante de toda España.
Y Fontanar no crece con suelo industrial. Y entonces, claro, no pueden venir nuevas empresas porque no tenemos el que ofrecerles. O sea, nos pueden venir una empresa, 2 al año, que si miramos al resto de municipios colindantes que hay, claro, no somos ni el 0,01% de las empresas que están llegando. Pero es lógico, no se pueden implantar en un sitio donde no tenemos suelo. Y no tenemos suelo por no crear nuevo suelo y hacer políticas de nueva creación de este suelo. Creando nuevas empresas, pues está muy claro. Empresas vienen, empresas crean empleo y esas empresas dejan dinero al municipio a final de año. ¿Qué nos estamos quedando? A la cola del corredor de Henares, estando en una situación que muchos otros municipios quisieran estar en nuestra posición. Es que estratégicamente digamos, es magnífica la situación en este momento, cerca de Guadalajara, cerca de la A2, cerca de la R2, ferrocarril, muchísimos aspectos muy interesantes para el tema de la logística, que, como sabemos, desde hace décadas se está implantando precisamente en esta zona. Sin embargo, claro, ¿esto de quién depende del ayuntamiento? Evidentemente, recalificar los suelos para que en lugar de agrarios pues tengan calificación industrial y poder implantar allí un polígono, ¿no? Efectivamente, o sea, es competencia municipal de poder recalificar suelo para poderse crear. Tenemos la suerte, desde hace años, pues de tener grandes empresas en Fontanar. Nosotros tenemos, por ejemplo, CIA, que es una empresa, una multinacional conocida en toda Europa. Está Danosa, que es una empresa líder en su sector a nivel europeo, implantada en Fontanar. Y todas esas empresas que harían de efecto llamada a segundas empresas que trabajan para ellos, para empresas del sector que decir, hombre, si estas empresas se han instaurado en Fontanar, ¿cómo no voy a ir yo? Pero claro, una vez que vienen, no hay suelo, no me puedo instaurar en ningún lado. O sea, el efecto llamada es relativo, de sí, me gustaría ir porque es evidente que están funcionando muy bien, pero es que no tengo dónde ponerme, ¿no? ¿Y qué pasa con estas empresas? Claro, se van a lo mejor al pueblo de al lado, ¿no? Claro, entre que muchas veces se les trata mejor, porque también es cierto que a la hora de licenciar de obras, de todo, estas empresas en otros sitios se ven más beneficiadas, el mayor de los problemas es, yo quiero ir, pero no tengo suelo para instaurarme. ¿Dónde me voy? A los pueblos de alrededor. Y entonces ya te digo, nosotros teniendo R2, Ferrocarril, Nacional 2, Madrid a 30 minutos. O sea, es una situación envidiable para que vengan empresas y si no lo hacen es por no tener suelo y porque el ayuntamiento no genera nuevo suelo. ¿Tampoco genera suelo para suelo residencial o es exclusivamente para empresas, el suelo industrial, lo que está pasando? Pues mira, llevamos, pues yo diría que entre 10 y 15 años sin que en Fontanar cree suelo urbano. Es muy difícil, hablando, quedan parcelas sueltas, residuales por diferentes sectores que las venden particulares y ahora que el ayuntamiento quiere hacer unas 20, 30 parcelas en Fontanar para suelo. Pero vamos a ver, con un déficit de 15 años y una población de 3.000 habitantes, lo que nosotros hemos solicitado en repetidas ocasiones y llevamos en el programa para las anteriores elecciones era crear suelo urbano para poder implementar nuevas viviendas y una razón clara y evidente. Si yo tengo o puedo hacer viviendas en un número elevado, el precio también baja. ¿Qué ocurre? Que el precio en Fontanar es muy elevado la vivienda porque no hay. Y esto es al final, es la ley de la oferta y la demanda. Pero es otra cosa que el ayuntamiento no genera nuevo suelo urbano y no se pueden construir viviendas nuevas. ¿Qué significa construir viviendas nuevas? Poder tener un consultorio médico más grande, poder tener urgencias médicas, poder tener instituto, poder tener muchas cosas que se dan por número de habitantes. Claro. En eso estaba pensando, que se habla mucho de favorecer a los pueblos para la repoblación. Afortunadamente, Fontanar, con 3.000 habitantes, no es que esté sufriendo una baja densidad de población, pero que cuantos más habitantes consiguiera acaparar, sobre todo por todas esas razones. Es que, no sé, hay gente que quiera salir de una ciudad como Madrid y venirse a Fontanar, que le pilla al lado de Madrid, por ejemplo, para su trabajo, pero la calidad de vida es mucho mejor en Fontanar, o empresas, como decíamos, que se quieran implantar en este anillo que hay alrededor de la capital de España y que es tan propicio para el tema de la logística, pero si no tienen dónde, Claro, no van a poder hacerlo.
Es una pena y aparte de que hay gente que vendría de Madrid, de Alcalá, de todas estas zonas, porque la vivienda es más barata que en esas zonas Sí, claro. y no Y la tenemos... calidad de vida es mayor. Es Claro, como han surgido pues muchos otros pueblos, o sea, como han crecido muchos otros pueblos del corredor del Henares. Se efectivamente. han favorecido las circunstancias y claro, por lo que daban por su piso en no sé dónde, en esa radio de Madrid, se compraban un unifamiliar en un Villanueva o en una Azuqueca o en una Lobera. ¿No va a copiar ese modelo Fontanar? Pues mira, nosotros hemos insistido en llegar a un número de habitantes, de no perder la esencia de pueblo, Mm. de no perder nuestras raíces, pero Ah, bueno, si eso lo... el número suficiente para poder tener todos estos servicios. Mm. Porque aún nos queda para poder avanzar, seguir teniendo nuestra esencia de pueblo, nuestra esencia que hemos tenido de toda la vida, pero alcanzar ese número de habitantes. Pero ya hemos estancados, como te digo, cerca de 15 años de no crear ese suelo urbano necesario Ujú, para que vengan empresas y se urbanice ujú. y creen viviendas necesarias, de momento, para que nuestros jóvenes no se tengan que ir de Fontanar. Muchos jóvenes, tú hablas con ellos y dicen, es que me voy no porque quiera, sino por obligación y por Claro. necesidad, porque no tengo dónde comprar. Ujú, así es, así es. Bueno, y por no hablar de otros jóvenes, más jóvenes, que tienen que irse de Fontanar a estudiar a lo mejor al pueblo de al lado y aquí además se produce un curioso caso, ¿no? Que tienen que ir en dos tandas. Cuente, porque me estaba quedando muy sorprendido cuando lo decíamos antes de la entrevista. Pues mira, yo muchas veces cuando oigo la televisión parece que cuando oímos a la Junta de Comunidades hablamos de cosas diferentes o están hablando de otra comunidad. Es oír cómo hoy en día hay un abandono escolar en España. Pero claro, si tú explicas a la gente muchas cosas de las que suceden, a lo mejor sería más entendible. Mira, en Fontanar, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, que es educación obligatoria, la Junta pone autobús gratuito para llevarlos a los chicos al Instituto de Ujú, Junquera. Sin embargo, cuando llegamos a primero y segundo de bachillerato, como ya no es enseñanza obligatoria, la Junta les deja su libre albedrío y te dice, cógete el autobús de línea. Entonces, ves como los chicos en Fontanar están esperando unos al autobús de línea y otros al autobús de la Junta. Unos se van, otros tienen que esperar o irse mucho antes para llegar y cuando acaba el instituto en Junquera, unos se montan en el autobús y vienen a Fontanar y otros se tienen que esperar en el autobús de línea para venir al mismo sitio. ujú. Entonces, claro, un chaval que estando a 3 kilómetros de Junquera necesita 45 minutos para ir y 45 minutos para venir, pues claro, cuando se le quita las ganas, vamos a dejar de achacar muchas veces a que es que la juventud tiene abandono escolar. Vamos a ver lo que muchas veces Ujú. la Junta, las administraciones hacen por fomentar ese abandono escolar. Mm. Vamos a intentar es algo muy sencillo. Estamos poniendo unos autobuses para llevar a unos chicos de Fontanar a Junquera, mete 30 chicos más, que no es tan difícil. Y a lo mejor conseguiríamos que ese abandono escolar se redujera. Pero son cosas que no son entendibles y luego pues pasa lo que pasa. Ujú. Sí, porque es que además los unos y los otros seguramente van a clases al mismo centro. Sí, sí, claro, es el instituto, van al mismo centro y es el chico que termina cuarto de la ESO, ha ido en ese autobús de línea y al año siguiente te tienes que buscar las habichuelas para irte en un autobús aparte, con otros horarios y claro, con otros precios. Claro, es que con comunidades como esta, ¿quién va a querer irse a ningún lado? Dices, si es que si no salgo de mi ciudad, a lo mejor tengo el instituto a 5 minutos caminando, ¿no? En fin, o como medidas como las relacionadas con la sanidad, por supuesto, porque ustedes desde el PP de Fontanar han sacado adelante, si no me equivoco, recientemente una moción que tiene que ver con la atención pediátrica que había desaparecido, ¿no? de la localidad. Pues mira, en el mes de noviembre la pediatra que tenía Fontanar está de baja. Entonces la Junta no la repone. Fontanar hay casi 500 niños. Nosotros dependemos del centro de Junquera de Henares. Ujú. Junquera, Moernando, Humanes, Ciruelas, Tórtola, Málaga, Malaguilla. Estamos en torno a casi los 1.600 tarjetas sanitarias de niños, que no de población. Ojo, que todo eso también hay que tenerlo muy en cuenta en estas zonas despobladas, que las 1.600 tarjetas sanitarias infantiles repercutan a lo mejor en casi 2.000 niños, o 2.000 y pico, o Mm. 3.000 en verano. ¿Qué ocurre? Que cuando el pediatra desaparece en noviembre, la Junta no lo repone con la excusa de es que no hay. ¿Qué pasa? Que todos en Fontanar, en este caso estos 500 tarjetas sanitarias infantiles, las absorben los médicos de cabecera. Esos médicos de cabecera Mm. ya que están sobrepasados en sus tarjetas sanitarias, en tener que pedir una cita, en no poder tener una cita en días porque no hay
horas disponibles y desde el mes de noviembre pasan a absorber 500 niños más. Un médico de cabecera no especializado en niños. Exacto. Y encima tienes, claro, que una atención que ya era de días, ¿a cuánto pasamos? 500 personas más. Desde la Junta la única respuesta que se da es que estoy buscando pediatra y no vienen pediatras. Pues oye, en algún lado habrá que buscarlo cuando en otras comunidades sí los hay y por lo menos ves poniendo una solución de aumentar los médicos de cabecera, porque ya no es que hayas dejado sin sistema de pediatría, lo que estás haciendo ahora es, encima, el médico de cabecera, estás haciendo un servicio más deficitario todavía del que era. Y es una lástima. Entonces, lo hemos sacado una moción para empezar a hacer ahora concentraciones, juntarnos con todos los pueblos, que somos 19, que dependemos. 19 pueblos afectados. Wow. 19 pueblos afectados con este sistema del pediatra, que somos los que dependemos de Junquera y somos todos los que ahora nos hemos quedado sin servicio de pediatría. Es decir, ¿no? El pediatra no presta asistencia en Fontanar, sino en Junquera. Lo compartimos al 50%. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, ahí los municipios colindantes van o a Junquera o a Fontanar a recibir este sistema de pediatra. ¿Qué ocurre? Que ahora esos chicos tienen que ir al médico de cabecera a que les presten el servicio. Ya, entiendo. En fin, bueno, pues así están las cosas de Fontanar y uno que pasa al lado de esta localidad por la carretera y lo ve un pueblo tan amigable, tan tranquilito, tan no sé, demasiado tranquilo para muchas cosas, ¿no? Se tenían que poner más las pilas, depende a quien corresponda, ¿no? Para todos estos temas que se han tratado, ese abandono de infraestructuras o no sé, o ese que ir al ayuntamiento y que no haya nadie porque están trabajando en otra cosa, bueno, sí, no sé. Para tratar de remediar todo eso habría que ponerse las pilas en serio, ¿no? Es una lástima estar a 10 kilómetros de Guadalajara, poder absorber mucha gente que puede ir en transporte público en sus propios medios de locomoción a Guadalajara sin tardar mucho. Y es eso, no tener unos servicios, ya dijéramos, deportivos, bien cuidados, una atención en los viales, en las aceras, en poder comprar una vivienda, en poder trabajar en el propio Fontanar. Qué gusto poder vivir en Fontanar y trabajar en Fontanar. ¿Cuánta gente no desearía vivir y trabajar a menos de 2 minutos? Y muchos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes no pueden hacerlo porque no hay ni suelo industrial ni suelo urbano. Vamos a ver si se pone remedio a todo esto. Muchísimas gracias, Javier Biego, portavoz del Partido Popular en Fontanar, por haberse acercado a la radio a contarnos todo esto que nos ha contado y a seguir con ello. Muchísimas gracias a ti, José Luis.